Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Abran la palabra de Dios, si la tienen ahí, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 15. En el día de hoy estamos entrando a un pasaje extenso, ¿sí? Pero lo estaremos dividiendo en porciones debido al extenso del pasaje. Y tiene que ver, tiene que ver con la relación a la vida de Esteban, uno de los 7 hombres que fueron escogidos, como vimos la semana pasada, para servir las mesas, ¿no? El título del mensaje de esta mañana es extenso, ¿sí? Pero es muy peculiar. Y el título es: Cuando tienes la gracia de Dios, despierta en el otro el enojo, ¿no? Y nosotros notamos a lo largo de la revelación bíblica que eso es tal como lo mencioné, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del versículo 12, se nos dice que Dios estaba haciendo señales y prodigios. ¿Por qué? Por medio de los apóstoles. Es algo que nosotros vimos en un mensaje anterior, y una gran cantidad de personas comenzó, dice la Biblia, a responder a la predicación y a llamar la atención justamente lo que Dios estaba haciendo por medio de estos hombres. Había una gracia de Dios muy especial, sobre todo en ellos. La gracia de Dios estaba visitando ese lugar, a los apóstoles, visitando la comunidad. Y el próximo comentario que nosotros leemos, que se encuentra en el versículo 17 y 18 del capítulo 5, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de, ¿qué dice? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Si nosotros seguimos leyendo y nos adelantamos al texto que vamos a leer hoy y después vamos al capítulo 13, encontramos algo similar. Dios tiene su gracia sobre Pablo, sobre Bernabé. Ellos están predicando, la gente se está convirtiendo, está prestando atención a estos hombres, y cuando llegamos a los versículos 45, 44, 45 del capítulo 13, dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En el capítulo 13, versículo 44, dice que casi todo el pueblo o toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios está con estos hombres? Casi toda la ciudad, en el día de reposo, en el día que la gente acostumbraba a oír la ley leída, ¿no? A oír la palabra, y a Bernabé, dice en el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron otra vez ¿de qué? De celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí tenemos otra vez: cuando tienes la gracia de Dios, despierta en el otro enojo. También vemos eso en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1, hablando sobre una de las esposas de Jacob. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. O sea, tuvo envidia, ¿sí? Y Dios le dio ciertamente a Raquel hijos y se murió en un parto. No en el primero, pero sí ocurrió de esa manera, que en un parto murió ella. La gracia de Dios en las demás esposas de Jacob produjo envidia en Raquel, y ella prefería en ese momento la muerte a sentir lo que estaba sintiendo ella, ¿sí? En cada uno de estos casos que ya he mencionado, como en el caso que tiene que ver con el texto de hoy, la gracia de Dios otorgada a personas y que no son otorgadas a otras personas, a veces son mejores otras gracias, son más altas otras gracias, otros dones que Dios da.
Pero no por eso Dios es malo, que Dios le da más gracia a uno y a otro no le da tanta gracia, no. Cuando, por ejemplo, un ejemplo básico, cuando regalamos algo a un hermano y decimos, bueno, también el otro hermano necesita que yo le regale, ¿no? Pero también, y porque uno dice, no es justo que uno reciba y el otro no. En otras palabras, Dios tampoco no es injusto, por así decirlo, cuando Él le da más inteligencia a uno que a otro, ¿no? A uno, por ejemplo, a unos somos bajitos, otros son altos, ¿no? Unos tienen ojos azules, otros tenemos ojos negros, ¿no? Otros somos feitos, otros son guapos, ¿no? O sea, no, Dios hace todo eso nosotros de manera diferente y cada una de esas cosas es precisamente el obrar en Dios. Y entonces lo que nosotros necesitamos es celebrar cuando Dios obra. ¿Cómo te hizo? Celebra como Dios te hizo. Te dio gracia, celebra lo que Dios te ha dado gracia. Y vemos en la palabra de Dios que los dones y talentos y la gracia de Dios en uno provoca enojo en el otro. Eso es lo que vamos a ver en Esteban, un hombre que Dios ha tocado, que Dios ha llenado de gracia, y hay gente que se está levantando contra él, ¿no? Hay una oposición, por así decirlo. La oposición viene justamente por los sentimientos que esta gente está experimentando hacia Esteban, hasta el punto de quitarle la vida. Pero de algo estamos seguros, hermanos, a lo largo de la revelación bíblica, es que desde el principio el reino de las tinieblas se ha opuesto al reino de la luz, la mentira se ha opuesto a la verdad y la maldad se ha opuesto a la piedad, ¿no? Lo vamos a ver en este texto, lo vimos a la hora de la crucifixión de Cristo. Todo el tiempo la maldad es provocada cuando ve la piedad en el otro. Eso fue cierto en el jardín del Edén, ¿no? Cuando hubo una lucha entre el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Y eso es cierto, hermanos, en el desierto también, cuando Cristo fue tentado por el reino de las tinieblas. Eso fue cierto a la hora, en este caso, de juzgar a Esteban, que lo llevó hasta la muerte. Nuestro texto de hoy comienza en el versículo 8, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y comienza con, si se dan cuenta, con la letra I. No sé si ustedes lo observan ahí, en el capítulo 6, en el versículo 8, que comienza precisamente con la letra I. Dice, y Esteban, ¿no? Esta letra I, o comienza con la letra I, es una conjunción, o sea, es algo que está añadiendo un pasaje anterior, un versículo anterior, y une este nuevo versículo. Por eso dice y, es una conjunción. Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿no? Esteban, lleno de gracia y de poder, dice ahí. Si el texto comienza con la letra I, obviamente eso tiene algo que ver con lo que se vive inmediatamente antes. De esa manera, nosotros podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que podemos decir, fulanito vino a mi casa y me dijo esto. De manera que el I es una añadidura que va relacionado con lo que pasó antes, con lo que va a pasar en el presente. Entonces, lo que trato de decir, o lo que estoy diciendo, que este texto anterior, que también es continuación de lo que viene, de lo que sigue en el versículo 8, por ejemplo, en el versículo 7, regresemos al versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor, ahí estamos, y también, ¿no? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nosotros hablamos la última vez, hermanos, porque este versículo del pasaje anterior, de que no solamente la iglesia estaba creciendo en número, sino que la influencia de la palabra crecía. Y podemos ver al final de este versículo 7 que leímos, que dice que muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe.
Ese es un fenómeno poco común, hermanos, que sacerdotes, personas ordenadas para ministrar en el templo con una tradición de cientos de años, puedan abrazar o desabrazar esa religión, todas esas costumbres, esas creencias, y ahora abrazar esa nueva fe, fruto precisamente de la predicación de la palabra. ¿Ya vieron qué tan importante es predicar la palabra? Eso es extraordinario, hermanos. Esa influencia que la palabra está teniendo en este momento sobre la población y sobre los líderes del judaísmo está provocando precisamente un enojo en la comunidad. Esta está produciendo una oposición interna y externa a estos hombres, no solamente su mensaje, sino a los hombres mismos, ¿sí? Lucas no describe, no interpreta, por así decirlo, la reacción que produjo en esta comunidad el hecho de que los sacerdotes abrazaran ahora el cristianismo, porque Lucas básicamente es un historiador. Lucas describe los eventos como un buen historiador y deja el comentario para otros. Ahora, cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando Dios se estaba moviendo poderosamente, que estaba comenzando a tocar los extractos sociales, a los pobres, posteriormente gente de poder, gente de dinero, gente de influencia, los líderes religiosos. Así que vemos algo extraordinario que está ocurriendo en ese momento. Entonces, dentro de ese marco está la historia de Esteban. Tengo que poner, todo lo que hice fue un contexto para que podamos entender por qué esta gente estaba reaccionando como reaccionó, ¿sí? Y estaba, pues sí, molesta. Y entonces nosotros vemos a Esteban pronunciar un mensaje poderoso. Y no solamente lo vamos a poder cubrir en este día, porque es muy extenso, pero vamos a revisar algunos versículos solamente, donde él revisa, en este caso Esteban, o él comenta en este mensaje, la historia redentora desde Abraham hasta sus días, y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, lo que estamos a punto de ver precisamente es el arresto de Esteban. Es el momento que Esteban es apresado, aunque no es puesto en cárcel, pero sí es tomado y llevado ante el concilio. Y entonces comienza, ahora sí, vayamos a la porción bíblica, la historia en el versículo 8 del capítulo 6, del 8 al 15, que dice de esta manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Gracias a Dios que ponen disputando con Esteban, no que Esteban disputaba con ellos, ¿verdad? Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, en este caso la ley mosaica, la ley de Moisés. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ¿no?, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en ¿quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cada vez que leemos las escrituras, tenemos que recordar el contexto del libro, tenemos que recordar el autor, en este caso Lucas como historiador, pero no podemos olvidar que realmente el autor original, o el autor es Dios. Lucas es como la pluma de Dios, por así decirlo, de tal forma que cuando leemos cosas en las escrituras, tú estás leyendo la perspectiva divina de los hechos.
tú estás leyendo cómo los hechos en realidad los ve Dios. Y por eso es que ellos son, los autores son como la pluma de Dios. Cómo fueron, y eso es lo que Lucas está ayudándonos a ver a través de la inspiración del Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que vemos en ese texto es cómo Dios describe a Esteban. No Lucas, quiero otra vez enfatizar eso. Lucas está escribiendo lo que Dios le inspiró, de manera que es Dios que tiene una idea de cómo es Esteban. Y chequemos en el versículo 5, regresemos en el versículo 5, cómo Dios comenzó a describir a Esteban. Y, por ejemplo, bueno, ahorita lo leemos, y luego lo ratifica en el versículo 8 de cómo Dios describe a Esteban. En el versículo 5 dice, Esteban está descrito como un hombre de fe y del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 8, si ustedes van al versículo 8, ahora, ¿cómo lo describe? Estaba en este momento descrito Esteban como lleno de gracia y de poder, ¿sí? Como alguien que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, la congregación había escogido a Esteban junto con 6 más, porque los consideraban un hombre de buena reputación, como lo mencionamos la semana pasada, pero también lleno de sabiduría, y tenemos que agregar allí, y lleno del Espíritu. Quisiera que podamos ver algunas características de Esteban, porque será de mucha bendición a nuestras vidas. Eso es lo que vamos a comentar. Dios ha hecho de esa manera a Esteban. Dios también puede hacernos a nosotros también de una manera especial, si nosotros disponemos nuestro corazón. Por ejemplo, una de las características que quiero mencionar, que Esteban estaba lleno de fe. Bueno, tenemos que comenzar con esto. ¿Qué es la fe? La palabra, yo siempre he dicho que la palabra interpreta la misma palabra, ¿verdad? Y el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, nos dice qué es la fe. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. De manera que fe es creer algo que tú no has visto todavía, pero más que creer en algo que tú no has visto, es creer en alguien que tú no has visto, en alguien que ha hecho promesas acerca de cosas que tampoco tú has visto. A ver, déjenme ubicar esta situación. Pero la fe, hermanos, está más en alguien que en algo. Ese alguien es Dios, sin duda alguna. Alguno de nosotros o algún creyente tiene fe, ciertamente. Si tú eres creyente, tienes fe, pero no todo el mundo demuestra el mismo grado de fe. Los discípulos, en su caso, fueron descritos por Cristo mismo como hombres de poca fe. ¿Se acuerdan de eso? De manera que tenían fe, pero poca. Esteban y Bernabé son descritos como hombres de fe, llenos de fe. Allí hay una gran diferencia entre hombres de poca fe y hombres llenos de fe. La pregunta es, ¿qué establece la diferencia en esto lo que estoy comentando? ¿Qué estableció la diferencia entre los discípulos? En un hombre dado, en un momento dado, digo, estos 2 hombres y la diferencia entre un creyente aquí y otro creyente allá. ¿Cuál es la diferencia? Y nosotros tenemos que aplicarlo y tenemos que entender esto, que entre más nosotros, más grande es el Dios que nosotros conocemos, mayor es el grado de fe o de confianza que depositamos en Él. Y quiero que medites en esto, en lo que estoy diciendo. ¿Tú cómo consideras a Dios? ¿Qué tan grande para ti es Dios? Si tú crees en un diosito, o sea, en un pequeñito, pues tu grado de fe, tu grado de confianza es muy pequeñita.
Si nosotros consideramos a Dios, entre más grande consideremos, y no que es que lo consideremos, porque Dios es grande. La cuestión es la perspectiva, como nosotros lo vemos en nuestro diario caminar. Mayor es el grado de fe o de confianza que depositamos en ese Dios grande, ¿sí? Y es allí donde comienza. Mientras más grande es ese Dios, mientras más lo conocemos, más grande lo vemos, más confianza depositamos en él. Por eso decía que la fe no es certeza en algo, sino es en alguien. Y ese alguien es Dios. Y en particular, fe, diríamos así, es confianza en el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter de Dios? Y cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, de allí se va a desarrollar en particular mi fe. ¿Qué tanta fe yo tengo? ¿Verdad? Por ejemplo, Dios nos ha motivado a una fe, ¿no? A una fe de irnos a un lugar, ¿no? Presencial, y vamos a estar allí, se va a pagar renta, se van a pagar servicios, se va a pagar muchas cosas, ¿no? Y Dios nos está llevando a la fe. Caminen por fe, caminen por fe, ¿no? Fe no es creer que lo que yo quiero que ocurra va a ocurrir. No, hermanos, no. Ese es un deseo, ese es un deseo. Fe es creer que verdaderamente Dios está en control de cada circunstancia que ocurre en mi vida, cada segundo, cada molécula, cada átomo del universo que se mueve está bajo el control de Dios, independientemente si las circunstancias resultan a mi favor o no. Así es la soberanía de Dios, así se mueve. Independientemente que Cristo estuviera en la cruz o no, Jesús demostró el mismo grado de fe a su Padre Celestial, ¿sí? Independientemente que Esteban resultara apedreado o liberado, él mantuvo su fe puesta en Dios. Fe no es confiar en el carácter de Dios siempre y cuando las cosas vayan a mi favor. Eso no es fe. Ya, sí tengo fe en el carácter de Dios, pero si las cosas me van para bien a mí. No. El viento puede ir completamente en contra de mí y yo debo de tener el mismo grado de fe, porque es confianza en el carácter de Dios y no en las circunstancias de cómo me vayan a mí o cómo me vaya si a mi favor o en contra de mí. La única manera de creer de esa manera, hermanos, es llegando a poseer una convicción de que Dios es soberano, infinitamente benevolente, hermanos. En otras palabras, sí, ciertamente Dios es soberano para hacer todo en cuanto Él quiere, sin pedirle permiso a nadie. Tiene el poder para hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo, pero no, eso no es divorciado de su bondad. Y no solamente de su bondad para aquellos que hemos creído. Dios ejerce su soberanía a favor mío, aunque las circunstancias vayan en contra de mí. Todavía es a favor mío que Dios está obrando. A pesar de que todo viene en contra de mí, Dios allí está fijando sus ojos en nosotros, hermanos. Dios no nos deja, su bondad no está divorciada de la soberanía de Dios, que Él no le pide permiso a nadie para hacer lo que su santa voluntad así lo desea. Pero cuando somos hijos de Dios, Él no aparta esa soberanía, no aparta su bondad y no aparta su misericordia, su favor hacia nosotros. Él siempre está obrando en nosotros. Dice Romanos que todas las cosas, todo, las enfermedades, las tribulaciones, las circunstancias, los problemas, las escaseces, dice la Biblia, que todo ayuda a bien para aquellos que aman a Dios conforme a su voluntad. Todo ayuda para bien. No lo veamos como una calamidad. Posteriormente vamos a hablar sobre eso. Si yo puedo creer así, hermanos, realmente no tengo verdadera fe. Tengo algo de fe, pero no la fe que Dios anda buscando. La falta de fe en nosotros, uno,
por ejemplo, habla de que necesito conocer más a mi Dios. Y número 2, habla de que yo tengo una perspectiva terrenal de los eventos por los cuales yo estoy atravesando. ¿Qué es lo que estás atravesando? Y eso es la falta de fe, que nosotros lo vemos todo consumido en esta tierra. Y la fe precisamente me lleva a ver los propósitos de Dios y el carácter de Dios, me lleva allá. Pero la falta de fe en nosotros, precisamente, es porque necesito conocer más a Dios y porque me deja ver nada más la perspectiva terrenal de lo que está pasando. El problema no son las circunstancias que me rodean, el que yo me gobierne desde adentro y que desea rebelarse continuamente contra el señorío de Cristo. Porque cada vez que yo paso por unas circunstancias, es cuando le decimos, ay, Diosito, ay, ayúdame, ay, guíame, ay, pero cuando todo va a bonanza, por así decirlo, ni le buscamos a Dios. La fe está directamente, hermanos, relacionado al grado de señorío que Cristo ejerce en todas las áreas de mi vida. Entonces yo necesito conocer más a Dios, necesito, escuchen esto, renunciar a la perspectiva terrenal de los eventos, ¿sí? Acuérdense que todo evento, todo lo que pasa, tiene dos lecturas. Una lectura terrenal, a como yo lo veo horizontal, ¿sí? Y una lectura celestial, vertical. En otras palabras, como tú lo ves y como Dios lo ve. Dicho de otra manera, una lectura egocéntrica, terrenal, y una lectura diocéntrica desde la perspectiva de Dios. Y entendemos que la lectura correcta es la de Dios. Esteban era un hombre lleno de fe. A la luz de todo lo que la Biblia revela, tuvo que haber sido un hombre que conocía a Dios, que confiaba en el carácter de Dios en las peores circunstancias, y lo vamos a ver más adelante. Esteban entendía que el control de Dios ejerce sobre todos los eventos, incluyendo cada piedra que cayó sobre su cuerpo cuando era lanzada para quitarle la vida. Dios controló todo eso. Ese era un hombre de fe, hermanos, que él ejercía todos esos eventos cuando cada piedra caía sobre su cuerpo y lo maltrataba para matarlo, ¿sí? Él entendía que Dios estaba en control de todo eso. Pero Esteban es un hombre descrito como un hombre del Espíritu, y la palabra de Dios describe la llenura del Espíritu de varias maneras, por lo menos de dos que podemos abarcar el día de hoy. Por un lado, como un fenómeno, la llenura del Espíritu, un fenómeno intermitente, algo que ocurre ahora y puede ocurrir la semana que viene, otra vez y sobre la misma persona. Por ejemplo, en el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Los que estaban ahí presentes, incluyendo a Pedro, ¿sí? Dice que ahí estaban llenos del Espíritu Santo, capítulo 2. Y luego leemos en el capítulo 4:31, se vuelve a mencionar que los discípulos fueron llenos del Espíritu también, y también estaba ahí Pedro. Luego más adelante encontramos que Pedro fue lleno del Espíritu otra vez. Mi pregunta es, ¿cuántas veces va a ser lleno Pedro? ¿No? Ya llevaba 3, ¿no? Bueno, va a ser lleno todas las veces que necesite ser llenado del Espíritu para llevar a cabo la obra que Dios le asignó. Entonces, esa es una manera de ver la llenura del Espíritu Santo. También la palabra de Dios describe la llenura del Espíritu como una segunda manera. Nota, en el primer caso, dice que Pedro y otros fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el caso de Esteban, dice que era, no que fue, era un hombre lleno del Espíritu Santo. En los casos de Pedro dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice que aquí era un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea que había una permanente constante de llenura del Espíritu Santo. O sea, no se tenía que vaciar para poder ser llenado otra vez. No,
Dice que él vivía en una constante lleno del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Que la otra forma como la palabra habla de la llenura es como un estado más o menos así. Es un estado permanente de la llenura del Espíritu Santo, con el cual algunos de los hijos de Dios viven en una constancia, y nunca los ves flaquear. La llenura del Espíritu es básicamente, escuchen esto, estar bajo el control del Espíritu. Eso es la esencia. ¿Cómo es estar lleno del Espíritu Santo? Es estar bajo el control del Espíritu. Esa es la esencia de la llenura del Espíritu Santo. Por tanto, algunos hombres, como Esteban, parecen haber vivido bajo el control del Espíritu. Haber vivido. No esporádicamente, sino haber vivido. No simplemente que tuvieron momentos especiales, como Pedro y todos los apóstoles, ¿no? Algunos, para llevar a cabo la tarea que Dios le había asignado, sino que su modo de vivencia era una llenura del Espíritu Santo. ¿En dónde? En donde quiera que fuera, en donde estuviera, estaba lleno del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Está bajo control del Espíritu. Lo único que se requiere para ser lleno del Espíritu Santo es ceder el señorío a Cristo en todas las áreas. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. ¿Qué es lo único que se refiere? Bueno, no es fácil, hermanos, pero sí es lo único que se necesita para ser lleno del Espíritu Santo. No es fácil ceder los derechos que nos han otorgado, nos han dicho, nos han conferido. No es fácil ceder los derechos al señorío de Cristo, pero es una parte elemental y fundamental y la única para poder ser lleno del Espíritu Santo. Ceder los derechos, eso es lo único que se necesita. Pero es lo único que se requiere tan pronto nosotros cedamos al señorío de Cristo nuestra vida, ¿sí? En todas las áreas, entonces pasamos a estar bajo el control del Espíritu, bajo el control del Espíritu. Todo se opone precisamente a la llenura del Espíritu, que precisamente se desarrolla por mi autosuficiencia, por mi orgullo, por mi rebelión. El control que yo quiero tener de las cosas, eso se opone a la llenura del Espíritu de Dios. La llenura debe de ser más natural, más orgánica, ¿sí? Es lo que es la lucha entre el yo, como lo decía Pablo, es una lucha que yo batallo constantemente de cederle los derechos a Dios, ¿sí? Cederle todas las áreas de mi vida, ¿sí? Hay un autor que habla sobre este pasaje de lo que estamos leyendo de Esteban, de ser lleno del Espíritu. Dice lo siguiente este autor: esto es como una descripción de algo instantáneo y momentáneo, sino básicamente lo que pasó con Esteban es que era una condición permanente. Aquí está un hombre, Esteban, que nunca decayó, que nunca declinó, que nunca se apartó. Él permaneció habitualmente lleno del Espíritu Santo. Nunca se agobió. Nunca dijo, ay, pobre de mí. Nunca dijo, ay, hermanos, corramos porque ahí vienen en contra de nosotros. Nunca dijeron, ahí viene, vámonos. Nunca declinó, nunca decayó. Nunca decayó su semblante. Siempre, a pesar, me imagino que también él se enfermó, como todos nos llegamos a enfermar. Él decía, estoy firme, esta gripe, esta úlcera, esto lo que tengo, no pasa nada, Dios es mi escudo y no declino, no me desfallezco, no me aparto, permanezco lleno del Espíritu Santo. Todo su carácter, de lo que habla este autor, todo su carácter, sus relaciones, sus emociones, sus ambiciones, sus reacciones, permanecieron siempre bajo el gobierno y el control del Espíritu, hermanos. Tomen en cuenta todo lo que acabo de decir, porque cuando lleguemos al apedreamiento de Esteban, cuando él muere,
tú vas a ver que ciertamente sus relaciones, sus emociones, sus ambiciones, sus reacciones permanecieron siempre bajo el control del Espíritu. Y agrega este autor en esas ideas que es el ideal del cristiano, pero no puede ser conseguido por un evento. O sea, hoy tengo fe, bien, gloria a Dios, vamos a hacer esto. Y mañana tú lo ves desinflado. La única manera que te lo da llenura del Espíritu Santo es como si alguien está siendo llenado continuamente. Cuando ciertamente, por ejemplo, vamos a hablar de algo, ¿no? De cuando hay felicidad en nosotros. Y entonces llegas a tu trabajo y estás feliz, contento trabajando, llegas a tu casa y estás feliz conviviendo con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, llegas a la iglesia, estás conviviendo y eres feliz. ¿Qué pasa con todo eso? Se está llenando. Paz, 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 paz. A la vez está dando, pero también a la vez está llenando. Este autor habla en esencia sobre eso. Es como alguien que está siendo llenado continuamente. Similar a lo que mencionó en alguna ocasión Juan 1:16, cuando dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, no solamente es la gracia de Dios, sino es gracia sobre gracia. ¿Sí me llegan a entender a esto, no? Nuestra sumisión o falta de sumisión está directamente relacionada a la llenura del Espíritu Santo o al control que el Espíritu ejerce sobre nosotros. Esteban, como he dicho, era un hombre bajo el control del Espíritu. Y entonces lo que te platiqué, todo lo que platicamos ahorita, está relacionado al versículo 5. Ahora Dios, en este versículo 8, Dios describe a Esteban, o Lucas registra en el versículo 8, que ahora como lleno de la gracia y de poder, como alguien que hacía grandes prodigios y señales. Definir como alguien estar lleno de gracia no es fácil a partir, como por ejemplo decir, mira, busca en Mateo 23, 11 al 15. Allí está un hombre lleno de gracia. No, no es así, ¿no? Pero la palabra interpreta la palabra. Y cuando tú lees los pasajes bíblicos, es obvio, revisando la vida de Jesús, revisando la vida de Pablo, revisando otros pasajes que nos hablan acerca de la gracia, cómo hace la gracia en nosotros, cómo un hombre se ve lleno de la gracia, cómo un hombre luce lleno de la gracia de Dios. Y en este caso vemos aquí a Esteban, ¿sí? Y más adelante, cómo exhibe el carácter de Cristo, pero básicamente a la luz de los pasajes que vamos a leer. Un hombre lleno de gracia, ciertas características deben de fluir en un hombre lleno de gracia. Un hombre lleno de gracia es un hombre humilde. Me estoy refiriendo como género nada más, no como sexo. Un hombre, estamos incluyendo mujeres también, niños también, adolescentes también, ¿sí? Un hombre lleno de gracia es un hombre humilde, es un hombre manso, es un hombre obediente. Cuando tú tienes la gracia de Dios, eres obediente. Eres un hombre no contencioso. El espíritu, hermanos, de contienda va en contra o es contrario al evangelio de Cristo. Y todavía mucho más contrario al efecto que el evangelio debe de producir en nosotros. Por ejemplo, también cierta característica de un hombre lleno de gracia es un hombre perdonador. Lo vemos en Esteban, lo vimos en Cristo, Jesús en la cruz, porque dijo, hablando en la cruz, perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Perdonó. Es alguien que no guarda resentimiento. Es un hombre pacificador. Él procura, la persona llena de gracia, procura estar en paz con otros, pero también procura entre otros que otros estén en paz entre ellos mismos. Cuando él ve al hermano que no está bien, a él le preocupa y él trata de que estén en paz. Es una persona también paciente,
Y ese es uno de los frutos del Espíritu, es una de las características del fruto del Espíritu. Es una persona bondadosa. Ese es un fruto del Espíritu. Es un hombre capaz de amar incondicionalmente. Ese es otro fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ¿no? Es un hombre que vive en gozo del Señor. Un cristiano no gozoso y quejumbroso, ¿no? Es una contradicción con lo que es el Evangelio de Cristo. Por tanto, un hombre de gracia es un hombre que diríamos así, que tiene contentamiento. Hay una ausencia de queja en un Pablo, en un Bernabé, en un Cristo. Esos fueron hombres llenos de gracia. Claro, Cristo como el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Pero también es una persona leal a los demás. Es una persona que lidia con el pecado del otro con bondad, ¿sí? Como vemos en Esteban, ¿sí? Cuando nosotros vemos a alguien pecar, no lo estamos ahí acuchillando, traspasando, amenazándolo, clavándolo y quemándolo con leña verde. No, sino con bondad. Lidiamos el pecado con bondad. Ahí tú tienes a una persona llena de gracia, de forma que eso explica no solamente vivir como vivió Esteban, también morir como murió para nuestro Dios. Es tan importante cómo vivo y cómo yo muero también, hermanos. No es es tan importante cómo yo me relaciono con Dios en cuando estoy bien, cuando estoy sano, cuando estoy fuerte, cuando estoy en plenitud de vida. Y es tan importante cuando ya voy a partir con Dios. Es tan importante. O sea, casi, Señor, te doy la gloria. Y esa es mi oración, ¿verdad? Que en mis últimos momentos aún yo le siga dando gloria a Dios. Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu... ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ah, y podemos ver eso en Cristo. Él vivió como vivió. Cómo vivió Pablo lo vemos también en sus palabras a 2 de Timoteo cuando él dice, ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación, ¿sí? También en Filipenses dice, me da lo mismo que yo viva o muera, yo solo tengo una preocupación. Y esa preocupación es exaltar a Cristo, ya sea que por vida o por muerte, eso es lo que yo quiero, exaltar a Cristo. ¿Sí? Versículo 8 del capítulo 6. Dice que también Esteban hacía grandes señales y prodigios. Dios está haciendo milagros. Las mismas palabras, señales y prodigios que son usadas en esas dos palabras para hablar de que los apóstoles hacían. También Esteban lo estaba haciendo. Por eso algunos dicen que quizás él debería de ser considerado como uno de los apóstoles, porque hacía todo lo que hacían los apóstoles. Las mismas palabras usadas para Cristo haciendo milagros y señales y prodigios son usadas para Esteban, de manera que Dios estaba usando a este varón, a este hombre, a Esteban grandemente. Entonces ya tenemos una idea de cómo Dios describió a Esteban. Ahora yo quiero que veamos el debate de Esteban y los opositores mientras están en la sinagoga, ¿no? A pesar de que Esteban poseía todas esas características, a pesar de ser un hombre de fe, de gracia, humilde, no contencioso, el texto me deja saber que había hombres completamente diferentes a Esteban. Versículo 9. Dice, entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Déjenles comento esto. Los libertos eran gente que habían sido esclavizada y que ahora ya habían sido liberados. Por eso los libertos. Al parecer se estaban reuniendo en la sinagoga correspondiendo a judíos helenistas o griegos, donde el griego, la lengua griega, era su principal lengua, ¿no? Y sobre todo
porque también ellos se estaban reuniendo con gente de trasfondo gentil. Por ejemplo, ahí se dice que estaban los de Alejandría, Cilicia, de Asia y de Cirene. A pesar de que en Jerusalén estaba el templo funcionando, algunos habían dicho que entonces, ¿para qué la sinagoga si el templo todavía estaba funcionando? Bueno, es que en realidad funcionaban de diferente manera. El templo era para ir en el día de reposo, ofrecer sacrificios, pero en las sinagogas no podían ofrecer sacrificios. En las sinagogas únicamente estudiaban la Torá, los niños eran alfabetizados, funcionaba como escuelas, también servía como centros comunitarios, como una especie de centro cultural. Ocupaba como un lugar central en la vida de la comunidad judía las sinagogas. Y de ese grupo se levantan, así que entraron en debate, discutían con Esteban, dice allí, versículo 10. Ahora comienza a salir precisamente lo que les hablaba yo. Empieza a salir hacia afuera lo que Esteban era por dentro. Pero dice, versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vemos que la palabra espíritu está en E mayúscula, el espíritu de Dios. Estaba hablando por medio de Esteban y esa es la razón por qué no lo podían resistir, porque estaba hablando directamente Dios a través de Esteban. Tampoco lo podían resistir, no podían resistir el grado de sabiduría con que Esteban estaba hablando. Esa sabiduría era el fruto de esa llenura permanente en su vida. Recuerda que sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento es una información, ¿sí? Y la información puede ser útil, pero yo puedo tener mucha información y nada de sabiduría. Esas dos cosas son muy diferentes y que cada día batallamos nosotros. La sabiduría me permite discernir con el conocimiento que tengo. Veo la verdad del error, me permite aplicar el conocimiento que tengo a las circunstancias de la vida. Puedo ver las circunstancias, puedo oír los problemas, tengo conocimiento de la palabra y de alguna manera yo tomo la palabra de aquí, de allá, de un lugar a otro, la puedo ordenar para aplicarla a ese problema. En realidad la sabiduría es la habilidad muchas veces de saber cuándo hablar y cuándo callar. Yo creo que son uno de los más grandes problemas del ser humano, que muchas veces hablamos de más, que muchas veces precisamente no tenemos sabiduría cuándo hablar, cómo hablarles. Muchas veces somos toscos, y principalmente los hombres. Pues así me educaron y así voy a hacer y no voy a cambiar. Y a ver, estamos hablando de la gracia, de la llenura de la gracia de Dios. Estamos hablando ahora de la sabiduría de Dios. En realidad, la sabiduría es la habilidad de saber cuándo ya dije lo suficiente, cuándo debo de decir absolutamente nada. Es parte de la sabiduría y es lo que muchos incluso los hijos de Dios, batallamos también. También habla de la sabiduría, la habilidad de discernir las intenciones de mi opositor y por tanto saber lo que es mejor y decirlo, o también lo que es mejor callar. Pero porque quizás la intención es dividir cuando un opositor viene, quizás la intención es destructiva. A veces la habilidad de aconsejar conforme a la revelación de Dios y no a lo que nosotros pensamos, hermanos, no a lo que nosotros nos fue, pues te voy a contar cómo me fue en la feria a mí. No, porque son casos muy diferentes. Lo que nunca cambia, lo que va a permanecer, como dice la Biblia, pasará cielo, tierra y mar, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanecerá. Entonces mejor es aconsejar con la palabra de Dios. Mis dichos, mis formas, mis experiencias no van a ayudar a otra persona, pero lo que sí va a ayudar es la esencia de la palabra de Dios. Conocimiento, aplicando con la sabiduría y trayendo esos textos bíblicos para apoyar y reforzar y bendecir a las personas. Dicho en otras palabras,
es ver la vida como Dios la ve. Esa doble lectura que tiene en cada evento, ¿no? La habilidad de ver por encima del sol, ¿no? Es la habilidad que Dios da, que ilumina nuestra mente para entender y recordar la palabra de Dios, para incluso luego después aplicarla, la palabra, ¿sí? Ellos no podían resistir, dice la sabiduría de Esteban, y tampoco podían resistir el Espíritu de Dios, con que él hablaba. Por tanto, el Espíritu que habla por medio de Esteban daba el poder de convencimiento y de convicción a los que estaban escuchando las palabras de Esteban. De hecho, Jesús mismo, la palabra encarnada, el verbo encarnado, nos advirtió que cuando nosotros fuéramos llevados, como Esteban estaba siendo llevado ahora al concilio, que cuando fuéramos llevados a los tribunales, Lucas capítulo 12, 11 y 12, búsquelo, cuando fuéramos llevados a los tribunales, en el contexto de lo que estamos viendo, por algo relacionado a la causa de Cristo, por algo relacionado a mi fe, que no me preocupara de qué hablara. Lucas, y los leemos en Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas, o sea, vea ahí, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo, ahí está hablando de un hombre del Espíritu Santo, os enseñará en la misma hora lo que debemos decir. No podían resistir el Espíritu con el que hablaba, porque el Espíritu Santo le estaba enseñando lo que debía de decir en ese momento. Y cuando tú lees el texto del capítulo 7, es impresionante. La historia redentora, cómo la resume en tan pocas palabras. Y entonces, ya en este momento ya vimos la oposición, el debate de los opositores con Esteban. Ahora veamos la calumnia contra Esteban. El engaño ha sido la estrategia número 1 del enemigo, hermanos, desde el jardín del Edén, desde la antigüedad. Pero dice la Biblia aquí que sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto lo hicieron en secreto porque no se podía de una manera divulgar, porque se les iba a caer el teatro. Tuvieron que persuadir a cierta gente malvada, persuadiendo a gente malvada, ¿sí? Para acusar a la piedad de Esteban y de haber hecho algo malvado, ¿no? Entonces, estos hombres malvados fueron y persuadieron, convencieron a otros malvados de que Esteban estaba cometiendo una maldad. Y ellos creyeron que los primeros malvados dijeron y creyeron que Esteban pues había cometido ciertas cosas, cual no fue, porque era un hombre piadoso, no había cometido maldad. Y es que el corazón juzga por su condición, hermanos, por la condición, porque el corazón es pecaminoso, ¿no? Dice la Biblia en Salmos, engañoso es el corazón, ¿quién lo sabrá? ¿No? Y claro que ver rápidamente el pecado del otro, cuando alguien está fallando, luego lo ve y lo quiere ajusticiar. Dice que estaban blasfemando contra Moisés, porque tal vez estaban haciendo alusión a algo de Esteban, que dijo que en cuanto a la ley, ellos no podían recibir salvación. Y la ley representaba ¿a quién? A Moisés, ¿sí? Hasta que Cristo vino, y tal vez por eso decían que blasfemaba. Y cuando dicen que blasfemaba contra Dios, probablemente tenían que ver con algo relacionado al templo. De hecho, estaba un poco más abajo está. De manera que es lo que está escuchando de Esteban. Estaban haciendo una explicación de la teología bíblica, ¿no? Al principio y a fin, les estaba explicando el rol de Cristo en esa historia, y ellos interpretaron eso como que les estaba hablando en contra de Moisés y en contra de Dios. Vamos al versículo 12 del capítulo 6
el capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Por qué? Porque ya para este momento las cosas van empeorando, ¿sí? Alborotaron a la gente, porque dice, y soliviataron al pueblo, o sea, los alborotaron a los ancianos y a los escribas, arremetieron, le arrebataron, le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Vemos allí que las cosas van empeorando, porque ellos fueron a unos y los convencieron a otros, pero ahora alborotaron, ya en este momento alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, quienes están alborotados en el texto que dice que arremetieron contra Esteban, lo arrebataron y lo trajeron frente al concilio. La posición para este momento ha ido creciendo, hermanos. ¿Se acuerdan el capítulo 4, versículos 7 al 21, donde hubo advertencias en contra de los discípulos? Ya para el 5:40, ahora los discípulos son azotados. Pasamos de la advertencia al azote y ahora llegamos al capítulo 7, cuando hablamos de la muerte de Esteban, que todavía no llegamos ahí. O sea, vean, la advertencia, los azotes y después la muerte de Esteban. La pregunta sería otra vez, ¿por qué parece ser que los hijos de Dios son los que más sufren? Y esa era la pregunta de Job y sus amigos con una pésima teología que le decían a Job, creo que tú pecaste, porque nadie sufre como tú estás sufriendo a menos que haya pecado. No sé qué dirían de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué es que los hijos de Dios sufren, hermanos? Alguien decía, ¿y por qué no deben de sufrir? Decían así algunos. ¿Y por qué no deben de sufrir? ¿Sí? Porque básicamente el sufrimiento, diríamos que son los que ellos pueden soportar más. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. El sufrimiento es la herencia del malo, del que se arrepiente y el Hijo de Dios. Cada uno termina en su cruz. Por ejemplo, el ladrón malo fue crucificado, ¿se acuerdan? El ladrón arrepentido fue crucificado y el Hijo de Dios fue crucificado. Por medio de esas señales, como conocemos la amplia distribución, diríamos, del sufrimiento. San Agustín, como lo conocen en el siglo IV, V, que escribió, decía, Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. ¿Sí? Así lo dijo Agustín. Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Yo creo que estas ideas de estos autores nos ayudan a procesar la experiencia del dolor, hermanos. Versículo 13. Veamos lo que dice el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Otra vez, Jesús dijo eso y se refirió a su cuerpo de muerte y de resurrección. Ellos le contestaron que les había tomado años construir el templo y que ahora él decía que en 3 días se levantará, será destruido, será levantado. Literalmente, a ellos, a los judíos, les llevó 46 años, les tomó para construir el templo. Y lo que pasaba es que Jesús decía que lo iba a reedificar en 3 días, pero en realidad se refería a su cuerpo, ¿no? A su muerte y a su resurrección. Al final de la historia, o al final del día, como decimos, la razón por la que ellos construyeron esta mentira y que por definición la palabra mentira es que una persona lo hace conscientemente de que no es verdad, en lo más mínimo. Ellos sabían que era una mentira. La razón por la que ellos construyeron toda esta mentira es porque no querían en realidad creer. Yo creo que nosotros hacemos cosas así. Cuando la palabra de Dios nos promete cosas relacionadas al carácter de Dios y nosotros estamos
pasando por una tribulación, tendemos a no creer lo que Dios ha dicho de nosotros, simplemente porque no queremos creer que ese Dios así puede tener ciertas circunstancias. Dios te ha dicho: nunca te dejaré, nunca te soltaré de mi mano, mi diestra estará siempre contigo. Entonces, ¿cómo no queremos creer? ¿Sí? Como no queremos creer, entonces rechazamos lo que Dios ha dicho, hermanos. Rechazamos lo que Dios ha declarado en su palabra. Eso es exactamente lo que esta gente ha hecho. Ellos no quieren creer, y como no quieren creer, por lo tanto, ellos entonces incitan al pueblo con mentiras, divulgan mentiras. ¿Por qué? Porque no podían resistir al espíritu con que hablaba Esteban. Y terminaron rechazando el evangelio de Cristo. Escucha esta porción en el texto, cómo termina en el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué dice que vieron, hermanos? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Uno pensaría que eso detendría las manos que le aventarían las piedras, ¿no? Al ver el rostro como un ángel, ¿no? Y nosotros pensaríamos: bueno, ya vieron el rostro del ángel, pues eviten de mandarle piedras, ¿no? Pero no. Por eso Esteban les dice más adelante: ustedes me van a apedrear como lo hicieron con nuestros antepasados. Ahora, vieron el rostro como de un ángel. Eso nos recuerda el rostro de Moisés cuando él baja de la montaña, cuando tiene comunión con Dios y baja con su rostro transfigurado. Y le dijeron: Moisés, Moisés, tápate el rostro porque no nos deja verte. ¿Sí? El texto no usa esa misma expresión, pero ellos, al fijar, dice, sus ojos en el acusado, en Esteban, y ver como el rostro de un ángel, ya no es como el rostro de Esteban. Esto es como una especie de transfiguración. Lo único que eso puede hablarnos o nos puede decir es de la comunión íntima de Dios que tenía con Esteban en ese momento, y de la forma como Dios le estaba ministrando a Esteban tan cercanamente que la gloria de Dios, dice, que se reflejó en él. Un comentarista habla de esta porción, dice: aquellos que viven cerca de Dios reflejan su gloria en su disposición. Aquellos que viven cerca de Dios, en la manera, en la disposición de su forma de vivir, reflejan la gloria de Dios. Esteban está reflejando la gloria de Dios en un momento en que Dios se ha hecho tan real para él, y es así como lo están viendo en ese momento. Y de hecho es lo que el texto dice más adelante, que Esteban vio el trono abierto y uno que se puso de pie como abogado defensor frente al Padre. Y él es quien Esteban, en este caso, Esteban, en él estaba confiando. No importa lo que pase, no importa las piedras, él estaba viendo a su abogado defensor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tú entras en el juzgado acusado, y cuando el juez escucha tu caso, tu abogado defensor se pone de pie, se levanta y se da media vuelta y se dirige al juez y le dice: Padre, no sé cómo le dirá, majestad, no sé cómo le dirá, Padre, soy el abogado defensor de Esteban. Y el juez le dice: ¿tú qué tienes que decir contra mi acusado? ¿Sí? Y vamos a tocar eso, hermanos, en un momento dado. Pero es lo que el texto dice que vio. Y esto está siendo reflejado en este momento en el rostro de Esteban. Hermanos, ¿dónde vas a poner tu confianza? ¿En las circunstancias o en el que domina, gobierna, orquesta, maneja las circunstancias? Es en quien vamos a poner nuestra confianza, no en el hombre, sino en Dios, en nuestro abogado defensor, y que está frente al Padre Celestial, que está, que por cierto es denominado literalmente así, como abogado que tenemos frente al Padre. ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿En el hombre o en aquel que te ha prometido compartir
toda la herencia del reino de los cielos contigo, haciéndote coheredero con Él. ¿Dónde está tu confianza? ¿En Cristo? Todo lo demás, hermanos, es pura arena llevada por el viento. Él es la roca firme. Él es en quien nosotros confiamos. ¿Qué podemos ahora terminar nosotros en este momento? Podemos terminar y salir convencidos, no solamente donde tú tienes que poner tu confianza, sino deseoso de conocer la roca firme en la que tú estás parado, pero que muchas veces sientes más como arena movediza, ¿verdad? Cuando están los problemas, pero que en realidad Él es la roca firme. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.